Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 4 en su Biblia. Hebreos capítulo 4, capítulo 5 verso 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Cuando un cristiano evalúa su vida espiritual, puede llegar a la conclusión de estar inconforme. Puede preguntarse, ¿por qué mi cristianismo es apático, tedioso, aburrido? Hablan de la vida abundante, hablan de la transformación espiritual y hablan de la madurez espiritual. Pero puede ser que alguien piensa, se escucha bonito, pero esa no es mi realidad. El escritor se topa con creyentes que están teniendo un problema de retroceso en su vida espiritual. Y por eso en el capítulo 5, verso 11 les escribe así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Desde capítulo 4, verso 14, el autor de Hebreos ha empezado un tema importante y extenso. Está hablando acerca de el sacerdocio de Jesucristo. Y va a tomar varios capítulos de este libro para establecer con exactitud la doctrina. Esta doctrina del sacerdocio de Jesucristo es una doctrina fundamental y es una doctrina sumamente práctica para nuestra vida diaria. Él está desarrollando este tema y llega a capítulo 5, verso 11, y se topa con un problema. Acerca de esto tenemos mucho que decir. La doctrina del sacerdocio de Cristo es extensa, va a tomarse varios capítulos y difícil de explicar. Hay mucho que decir y difícil de explicar, no porque la doctrina del sacerdocio de Cristo sea difícil de comprender, sino porque el autor del libro de Hebreos detecta el hecho de que sus oyentes son tardos para oír. Y allí está el problema. El problema no se halla en la enseñanza como tal, se halla en el hecho de que estos creyentes no solo no están creciendo espiritualmente, sino que han llegado a retroceder en su vida espiritual. El autor lo enfoca claramente al decir, os habéis hecho. Han llegado a ser
algo que no eran. Estos creyentes habían progresado en su vida espiritual. Hay detalles en su vida que muestran que eran creyentes ejemplares, pero los problemas y dificultades y la oposición de un grupo específico de judíos que estaban insistiendo en que estos judíos cristianos deben salir del cristianismo y volver a su antigua religión basada en la ley de Dios. Así es que sentían la presión, sentían la oposición de otros judíos y llegaron a descuidar su vida espiritual al punto que no solo estaban no creciendo espiritualmente, sino estaban retrocediendo. Habéis llegado por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La modificación de estos cristianos no se hallaba en lo que hacían o en lo que no hacían. La modificación estaba en su carácter, no en su temperamento, eso es otra cosa, en su carácter, en lo que eran. Y por eso el autor escoge con precisión ese verbo habéis hecho para comunicar que el problema, la transformación, el decrecimiento, el retroceso espiritual no se hallaba en las acciones, no se hallaba en que ellos no estaban haciendo algo o estaban haciendo algo, estaba en su carácter. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Capítulo 2 nos habla de que estos creyentes se habían deslizado de la palabra de Dios. Capítulo 3 nos habla de que ellos llegaron a dudar de la palabra de Dios y ahora en capítulo 5, verso 11, ellos han llegado a ser tardos para oír. Se han convertido en personas que son tardas para oír. No es que amanecieron un día sin ganas de leer la Biblia. Aquí había un proceso de muchos días, tal vez semanas, incluso años, para transformarse en personas tardas para oír. La palabra oír debe ser entendida adecuadamente porque el problema no es escuchar la Biblia, el problema es no obedecerla. Y eso es lo que comunica la palabra oír. Ellos eran tardos en obedecer al Señor. El problema no estaba en oír la Biblia, el problema estaba en obedecer la Biblia. Ellos se habían convertido en personas desobedientes a la palabra de Dios y cuando ellos empezaron a desobedecer, arrancaron un proceso de retroceso espiritual que a lo largo del tiempo esa desobediencia continua les llevó a ellos a convertirlos en personas tardas para oír, en personas que se habían deslizado de la palabra de Dios, en personas que estaban dudando de la palabra de Dios y no les parecía buena idea entrar a la tierra prometida y disfrutar de todo lo que Dios quería darles, un lugar de bendición. Y ellos llegaron a dudar y llegaron a pensar, esto no es bueno para mí. Estas bendiciones de Dios, yo no quiero eso. Yo quiero mi antigua vida. ¿Qué tal si escogemos a otro líder y nos regresamos a Egipto? Se deslizaron, dudaron de la palabra y se habían convertido en creyentes tardos para oír. Habían retrocedido en su vida espiritual.
Así es que el asunto no es leer la Biblia o no leerla. Porque un creyente puede tener el hábito correcto de leer diariamente la Biblia. Y aunque ese hábito es importante en la vida de un creyente, la sola información bíblica no te cambia ni te hace crecer espiritualmente. No te equivoques. Es tomar lo que leemos y obedecer. Y allí está el cambio. Allí está la transformación, allí está la madurez espiritual. Saber y solamente saber más de la Biblia no te cambia. Lo que nos cambia es la obediencia a su palabra. Es importante notar que el escritor de Hebreos está tratando el tema del sacerdocio de Cristo y tiene en el versículo 11 que hacer un alto, porque se da cuenta que la vida espiritual, el retroceso espiritual de sus oyentes es una barrera para la comprensión de este tema, el sacerdocio de Cristo, y para la transformación de estos creyentes. Cuando evalúas tu vida espiritual, ¿a qué conclusión llegas? ¿Retroceso espiritual? ¿Crecimiento espiritual? Puedes estarte preguntando, pastor, ¿cómo sé? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las características que un creyente tiene? Y esas características nos llevan a nosotros a concluir de manera segura que estamos creciendo espiritualmente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir? ¿Qué cosas hay que realizar para nosotros estar seguros que estamos creciendo espiritualmente? ¿Y cuáles son las evidencias para identificar que no estamos madurando espiritualmente, que más bien lo que está sucediendo es que estamos retrocediendo espiritualmente? Y todo tiene que ver, las tres evidencias que tenemos aquí en el texto, todas tienen que ver con la Biblia. El escritor parecería ser obvio que esto es un asunto importante y sus oyentes deben prestar atención, pero para argumentar más y mostrar la importancia y el peligro de retroceder espiritualmente, nos muestra en el versículo 12 una razón. ¿Por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque debiendo ser ya maestros, la forma en la que el escritor de Hebreos se dio cuenta que esos creyentes estaban retrocediendo en su vida espiritual es porque él notó que esos creyentes que ya había pasado tiempo, estamos en el año 65 después de Cristo, y aunque no sabemos con exactitud cuánto tiempo ha pasado porque el texto no lo define, el texto sí dice que ha pasado demasiado tiempo, mucho más del necesario, y estos creyentes todavía no tenían la capacidad de tomar la Biblia en sus manos y enseñar una verdad espiritual a otros. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes tomar la Biblia en tus manos y enseñar una verdad espiritual a otro creyente? Debiendo ser ya maestros.
La palabra maestro no está usada en este versículo de manera técnica, es decir, no está pensando el escritor en un pastor, en un líder de iglesia, en una persona que se ha capacitado para esa labor de enseñar. Está usándola para referirse a todo cristiano, todo hombre y toda mujer, toda persona que ha recibido a Cristo, debe crecer lo suficiente en su vida espiritual para tomar la Biblia y poder compartir una verdad con otras personas. Empezando con la primera doctrina importante: compartir el Evangelio con otros. Saber lo que sucedió en mi vida cuando recibí a Cristo, entender lo que hice para entregar mi vida a Jesucristo, y como lo entiendo, y aunque no pueda explicar y contestar todas las preguntas, yo sé lo que hice cuando recibí a Cristo. Así es que cuando lo comparto con otro, cuando evangelizo a otra persona, estoy mostrando una evidencia que puedo tomar la palabra de Dios en mis manos y enseñar algo a otro. Habían retrocedido tanto en su vida espiritual que aunque seguían teniendo todo el conocimiento adquirido hasta ese momento, no tenían la capacidad de enseñar a otros. Y el texto dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Si eres un creyente que constantemente necesita que se le repita una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. Se habla de un tema de la palabra de Dios y necesitas que te vuelvan a repetir otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Esa es una marca de retroceso espiritual. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? El ABC, las cosas básicas de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La leche en la Biblia tiene dos usos distintos. El uso de aquí, la forma en la que se usa la palabra leche, es el alimento que es propio de un niño, de un bebé. Un bebé necesita tomar leche. Es normal, es lo que debes darle a un recién nacido, es el alimento. No le puedes dar un chaulapán, le matas. No tiene la capacidad todavía. Llegará con el crecimiento, llegará a disfrutar del alimento sólido, pero cuando es un recién nacido, necesita leche. Nosotros los adultos podemos seguir tomando leche, pero es mucho mejor el chaulafán. Podemos mantener la leche y el queso y está bien. Pero cuando creces tienes la capacidad de comer alimentos sólidos. El alimentarse es una característica de madurez. Cuando el bebé pasa de leche y ya le empezamos a introducir alimentos y luego después de unos meses ya puede alimento sólido, es una marca de crecimiento. Para el cristiano, esa misma imagen el autor lo usa para referirse a nuestra vida espiritual. Y si nos seguimos alimentando de leche, esa es una marca de una persona inmadura.
Para el recién convertido, para la persona que llega a Cristo hace poco, está bien, necesita leche. Pero en el proceso debe no solo tomar leche, debe empezar a alimentarse con alimentos sólidos. El texto, los versículos del 12 al 14, nos da 3 marcas de un creyente maduro y de un creyente inmaduro. Y las 3 están relacionadas con la palabra de Dios. Observa verso 2. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La incapacidad de alimentarse es una marca del bebé, es una marca del creyente inmaduro. Al bebé no le puedes dar alimento sólido, no le puedes dar. El recién nacido es incapaz de comer algo distinto que leche. Le matas, no tiene la capacidad. Así es que una marca de un creyente inmaduro es su incapacidad para alimentarse. No sabe qué hacer con este alimento. El creyente maduro empieza a adquirir la capacidad de tomar la palabra y alimentarse. Así es que ese creyente toma y hoy voy a comer un chaulafán espiritual y luego va a otro libro de la Biblia, hoy toca un arroz relleno y hoy toca, ¿observas? Y de a poco vamos adquiriendo la capacidad de alimentarnos. ¿Ves eso en tu vida? Puede ser que todavía hay cosas que tenemos dificultad para comprender, pero debe haber algo ya. Debo saber que ya sé alimentarme, ya no se me queme el agua, ya sé, ya puedo hacer un arrocito aunque sea, ya puedo, ya empecé. Esa capacidad para alimentarnos es una capacidad de aquel que ha madurado. El que recién empieza su vida espiritual, sí, no puede alimentarse. Necesita de otro, necesita de su discipulador, necesita de un hermano mayor, necesita de alguien que le guíe, que le dé cobertura, porque todavía no tiene esa capacidad. Pero poco a poco, a lo largo del tiempo, nosotros necesitamos observar que se va desarrollando esa capacidad para tomar la palabra de Dios y empezar a alimentarnos por nosotros mismos, porque es una marca de madurez. La segunda marca tiene que ver con independencia o dependencia. El recién nacido depende totalmente de sus padres. No puede hacer nada sin ellos. Puede morir si sus padres no le cuidan y no le alimentan. Depende totalmente de ellos. Pero mientras va pasando el tiempo, va adquiriendo esa característica de independencia. Aprende a caminar, así es que ya puede ir a la habitación, ya puede ir al baño, ya puede hacer ciertas cosas, va adquiriendo esa capacidad de
independencia. Y mientras más crece y mientras ya es adulto, va adquiriendo otras áreas de independencia, independencia emocional, independencia económica, va siendo grande, va siendo adulto. Es parte del crecimiento y se vuelve independiente. Es una marca de ser grande. Si dependes totalmente de otro para tu alimentación y ya tienes años en la vida espiritual, hay un problema. Porque el creyente debe ir creciendo en su independencia. Siempre necesitamos que otros nos guíen, que otros nos prediquen, que otros nos aconsejen. Por supuesto, es parte de la vida cristiana. Pero mientras voy creciendo en mi vida espiritual, ya sé, ok, ya sé cómo hacer mi devocional, ya sé cómo leer la Biblia, ya voy adquiriendo ciertas cosas, ciertas habilidades donde ya puedo hacer, donde ya sé cómo orar, ya sé cómo leer la Biblia, ya sé cómo hacer ciertas cosas en mi vida espiritual, ya no estoy en cero, ya no dependo totalmente de otros porque he crecido. Y esa característica debe continuar viéndose en nuestra vida espiritual, donde vamos siendo cada vez más independientes, podemos alimentarnos solos, podemos enseñar a otros la palabra. La tercera marca es discernimiento. Y el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Observas? El bebé que toma leche es inexperto, es normal. Pero aquel que ya tiene años en su vida espiritual y todavía sigue siendo inexperto en el uso de la palabra de justicia, es niño. ¿Por qué? Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es el uso, no la teoría, es el uso de la palabra lo que hace que nuestros sentidos espirituales nos dé la capacidad de discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo. En un, en un chat que, que comparto con personas que ni conozco, pero tenemos, tenemos algo en común. Tenemos un programa de Biblia y a través de ese chat crecemos en nuestra habilidad para saber cómo usar ese programa. Y por eso estoy ahí. No conozco a ninguno de los que están ahí, pero estoy ahí. El día de ayer, una muchacha dice, ¿está bien que duerma en la misma cama con mi novio? Wow, me golpeó el comentario porque es un chat que no debería ser usado para eso. Debería preguntarle al pastor y es lo que algunos le dijeron. Hable con su pastor, hable con la esposa del pastor y empezaron las recomendaciones. Es que sí, es que esto está mal, es que pueden imaginarse. ¿Qué le falta a la chica? Discernimiento. ¿Cómo tomar un tema
abrir la Biblia, entender lo que la Biblia dice y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es discernimiento. ¿Cómo se adquiere? Se adquiere con el uso. Así es que mientras más uso la palabra de Dios, mientras más escucho la palabra de Dios y sobre todo, mientras más obedezco a Dios, se ejercitan. Los sentidos son ejercitados. Gimnasio es la palabra que está atrás de la palabra ejercitados. Cuando usamos la Biblia, nos ejercitamos en la habilidad y en la capacidad de poder tomar las escrituras y poder decir, ok, esto, según la Biblia, esto no está bien, o esto sí está bien. Cuando tienes que tomar decisiones, ¿en qué te basas para tomar decisiones? Y sabes, uno de los problemas de los cristianos es que se han confundido pensando que madurez espiritual es lo mismo que experiencia. Madurez espiritual es lo mismo que conocimiento. Y en la pantalla puedes decirlo bien. Madurez espiritual tiene que ver con experiencia o conocimiento. Y algunas personas, algunos creyentes, no tienen la capacidad para tomar la Biblia y basar sus decisiones en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Toman decisiones, no basados en la Biblia, toman decisiones basados en su experiencia. Así es que a lo largo del tiempo tú y yo ya tenemos años de estar aquí, tenemos una profesión y se desarrolla cierta experiencia al realizar nuestra labor y al relacionarnos con otras personas, aprendemos y va creciendo nuestra experiencia y a veces nosotros tomamos decisiones basados en nuestra experiencia. Ok, hay que hacer esto. Esto hay que hacer porque mi experiencia dice esto. O en el conocimiento. Hemos estado tantos años en este planeta y realizamos una función a lo largo del tiempo, nuestro trabajo o nuestros estudios, y vamos adquiriendo conocimiento. Así es que nuestras decisiones, las decisiones en nuestra vida están basados en el conocimiento que tenemos. Así es que ya somos hombres y mujeres hechos y derechos y nos apoyamos en nuestro buen juicio, nos apoyamos en el conocimiento que tenemos, en la experiencia que se ha adquirido y decimos, ok, hay que hacer esto. Y aconsejamos a otros, hermano, usted tiene que hacer esto. Nuestras decisiones deben salir de aquí, no de nuestra experiencia, conocimiento o buen juicio. La Biblia y el uso de la Biblia en nuestra vida, el escucharla con frecuencia, el obedecer a Dios, el tomar la palabra de Dios y obedecer lo que la Biblia nos dice, hace que nosotros adquiramos la capacidad de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, no basándonos en nuestra experiencia, conocimiento y buen juicio, sino en lo que dice la palabra de Dios. Eso es madurez. Si no puedes tomar la Biblia en tus manos y encontrar los conceptos bíblicos para apoyar tus decisiones en la palabra de Dios,
Eso es una marca de un bebé espiritual. ¿Recuerdas cuando éramos niños? Haga esto, haga esto. ¿Y por qué? Hay que hacer esto. ¿Y por qué? En ese tiempo veíamos una serie que se llamaba La familia ¿Por qué? Era chévere, me gusta hasta ahora, lo tenemos grabado en VHS y es chévere. Preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Ian era así, como cualquier otro niño, ¿y por qué? Debe llegar un punto en el que puedo tomar la Biblia y hacer. Esto hay que hacer, porque la palabra de Dios lo dice aquí. Así es que baso mis decisiones, baso las cosas que hago y las cosas que no hago, no porque otros me lo dicen. Lo hago no basado en mi experiencia, no basado en la opinión de otros, no basado en el conocimiento que he adquirido, no basado en mi buen juicio, basado en la palabra de Dios. Pero para que eso sea una realidad y pueda tener esa habilidad, yo tengo que usar este libro frecuentemente. ¿Observas? ¿Observas cómo cada detalle de la madurez espiritual y cada característica de la inmadurez espiritual tiene que ver con la Biblia? Si yo soy una persona que puedo alimentarme de la palabra de Dios, si yo soy una persona que soy independiente porque puedo tomar la Biblia y ya sé cómo, si yo soy una persona que tiene discernimiento y puede tomar la palabra de Dios y tomar decisiones basado en lo que la Biblia dice, soy un cristiano maduro. Pero si tengo la Biblia en mis manos y no puedo alimentarme, no sé, no entiendo, no sé dónde encontrar. Necesito ayuda. Pastor, ¿cómo hago esto? ¿Qué decisión tomo? O al discipulador, ¿qué hago aquí? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si todavía necesito de otros, siempre necesitamos de otros, pero cada vez mientras crecemos vamos necesitando menos. Pero si soy totalmente dependiente, si soy recién cristiano, está bien, es parte de, todos empezamos allí. Pero si ya tengo años y todavía estoy así, es una marca de inmadurez. Y si a través de esas tres características tú te ves reflejado y puedes decir, pastor, yo observo que tengo esas marcas. Yo soy una persona que ya puedo alimentarme, que ya no dependo de otros, que ya tengo el discernimiento para, basado en la palabra de Dios, discernir entre lo bueno y lo malo. Dale gracias a Dios, porque Él te ha ayudado a crecer. Pero si eres un creyente que se describe con esas tres cualidades de inmadurez, y ya llevas años de conocer al Señor, y observas, todavía no puedo alimentarme, todavía dependo de otros, que otros me enseñen. No puedo tomar decisiones
basado en la palabra de Dios? Porque no la conozco, no la uso. Toma hoy una decisión de llegar a relacionarte con la Biblia de manera diferente. Si detectas que eres tardo para oír, es decir, no te interesan las cosas espirituales, quizás en algún momento te interesó muchísimo, pero cuando ha pasado el tiempo ya no tienes el mismo interés, ya no tienes las mismas ganas, ya no tienes el mismo entusiasmo por tu vida cristiana y por la palabra de Dios. Dile a tu Padre Celestial: ayúdame a crecer. Ayúdame a relacionarme con la palabra de Dios diariamente. No como un ejercicio intelectual, donde cada día leo un par de capítulos, sino como un libro que lo leo, lo obedezco y observo la transformación que Dios realiza en mi vida. La obediencia a la Biblia es lo que te hace madurar espiritualmente. La obediencia a la Biblia es lo que nos hace madurar espiritualmente. El conocimiento bíblico, la información bíblica, no. Debemos conocer, sí, pero solo la información de la Biblia no me hace madurar. Me hace madurar cuando tomo esos conceptos y los aplico a mi vida. Y voy a observar que empieza un proceso de transformación, donde empiezo a depender menos, empiezo a alimentarme por mi cuenta. Empiezo a entender, este versículo se aplica a esta situación particular, así es que esto no lo voy a hacer porque entiendo que la palabra de Dios me muestra que es incorrecto. Empiezo a basar mis decisiones no en mi conocimiento, ni experiencia, ni buen juicio, sino en lo que entiendo claramente que enseña su palabra. Dos detalles más rápidos. Escucha. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3, del 1 al 4 es la cita que estoy leyendo. ¿Cuál es la marca de una persona inmadura? Celos, contiendas, disensiones. Una persona inmadura es una persona celosa. No se puede gozar del éxito de otro hermano. ¿Por qué a él? Porque le dieron un ascenso, porque compró carro nuevo, porque esto, porque lo otro. No se puede gozar genuinamente del progreso de otra persona, porque es envidiosa y porque su envidia es una marca de inmadurez. Contiendas, es peleón, pelea por todo. Disensión, divide, separa, marca de inmadurez espiritual.
Así es que la madurez espiritual no solo tiene que ver con mi relación con la palabra de Dios, tiene que ver con mi relación con otros hermanos. Y si no puedo relacionarme adecuadamente con otras personas y soy una persona celosa e envidiosa que promueve la paz, que promueve el problema, que divide ministerios, que divide relaciones entre otros hermanos, el problema es que soy un bebé espiritual y cada cuando me da ganas de hacer una rabieta, de tirarme al suelo y hacer un berrinche, porque soy un bebé espiritual, porque el creyente maduro se goza cuando su hermano progresa, promueve la paz, promueve la armonía, promueve la unidad. Y el último detalle. ¿Cuál es el tema de Hebreos? La grandeza de Jesucristo. Así es que necesitamos entender este tema en lo micro, en lo que hemos visto hoy, pero debemos entenderlo también en lo macro. Vamos a cantar, contempla a Dios. Y cuando soy una persona madura, puedo llegar a dimensionar cada vez más la grandeza de Dios y cuando vivo bajo el cobijo de un Dios grande, de un Dios poderoso, me comporto de manera diferente en el día a día porque mi Dios es grande. Pero si soy una persona inmadura, soy una persona que no tiene la capacidad de observar la grandeza de Jesucristo, puedo saberlo en la teoría, no en la práctica. No tengo la capacidad para ver la grandeza de Jesucristo. Y como no la tengo, las otras opciones son opciones válidas en mi vida. Así es que si hay alguien que ofrece otro tipo de vida que la que Jesús ofrece, está bien, es bueno eso. Cuando entiendo la grandeza de Dios en la práctica, la vida que Él ofrece es la única opción válida. Cuando no puedo contemplar la grandeza de mi Dios porque soy inmaduro, cualquier oferta, cualquier pecado, cualquier cosa, la tomo. Porque en la práctica creo en un Dios pequeño, en un Dios que no aporta, en un Dios al que no sigo, al que no respeto, al que no obedezco. ¿Te das cuenta por qué es importante madurar? El bebé, el bebé no entiende una clase de álgebra. No entiende. La persona que ha crecido, sí, su comprensión cambia. Y cuando el creyente maduro ha crecido en su comprensión, mira a un Dios grande, a un Dios que respeta, a un Dios que adora, a un Dios que sigue, a un Dios que obedece. Necesitamos madurar espiritualmente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra.
Ayúdanos a darnos cuenta de lo esencial de la madurez espiritual en nuestra vida. Ayúdanos a relacionarnos adecuadamente con tu palabra, alimentándonos de ella, creciendo en nuestra capacidad para tomar decisiones y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, no basados en nuestro conocimiento, experiencia y buen juicio, basados en lo que tu palabra dice. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos a no hacer daño a otros por nuestra inmadurez. Celosos, envidiosos, peleones. Ayúdanos a crecer. Y al crecer, contemplar tu grandeza. Y llegar a la conclusión que no hay nadie más al que podamos servir, podamos seguir, podamos adorar, podamos obedecer. Gracias por tu palabra. Mientras usted sigue orando, por favor, cerrado sus ojos. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Con toda confianza. Veo su mano, veo sus manos, gracias. Baje las manos. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron sus manos, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Es totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionados. No es la idea, no es el propósito. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas, pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si además de darnos la oportunidad de, gracias por ser la primera, de orar, quiere darnos la oportunidad de conversar, pase por favor con toda confianza. Si quiere pasar acá. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, si tú sabes sus motivos de oración,
Y yo te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad tú puedas estar contestando sus oraciones. Te ruego, Padre, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, tus hijos, Señor, con tantas metas en nuestras vidas, olvidándonos de una de las metas esenciales de nuestra vida cristiana, la madurez espiritual. Ayúdanos a ponerla como propósito ahora y empezar a trabajar de manera consciente en el contacto que tenemos con tu palabra, llegando más allá de la lectura, sabiendo que la obediencia produce madurez. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.